Yo no voy a empezar diciéndoles que no creía. Sí creía. Desde chico creí en La Llorona porque mi mamá me la contó de una manera en que uno no puede no creerle. Me decía que ella misma la había escuchado cuando era niña en Michoacán, que era un llanto que no se parecía a ningún otro llanto humano, que cuando lo escuchabas el cuerpo lo reconocía antes que la mente, que algo dentro de ti sabía que ese sonido no era de este mundo aunque nunca lo hubieras oído antes. Yo le creía. Pero creerle a alguien no es lo mismo que vivirlo tú. Esto pasó hace año y medio. Vivo en Guadalajara, en la colonia Tetlán, cerca del río San Juan de Dios. Una zona vieja, de casas pegadas unas con otras, calles angostas, muchos árboles. El río ya no es lo que era antes, está encauzado y feo, pero sigue siendo río y sigue teniendo esa humedad permanente que se mete en las casas de los alrededores. Era miércoles. Eso lo recuerdo bien porque al día siguiente tenía que entregar un trabajo en la oficina y me había quedado despierto hasta tarde terminándolo. Eran como las 2:15 de la mañana cuando apagué la computadora y fui a la cocina por agua antes de acostarme. Abrí la ventana de la cocina porque hacía calor y la casa estaba cerrada desde temprano. La ventana da a un callejón lateral, angosto, con una barda alta del vecino de enfrente. Normalmente a esa hora no hay nada. Silencio completo, a veces algún perro lejos, el ruido lejano de algún carro en la avenida principal. Esa noche, cuando abrí la ventana, lo primero que entró fue el olor, a agua estancada, a tierra mojada, a algo verde y podrido, como plantas que llevan mucho tiempo bajo el agua. Un olor pesado y frío que no tenía ninguna razón de estar ahí porque no había llovido en días y el callejón es de concreto seco. Me quedé parado con el vaso de agua en la mano pensando que era ese olor. Y entonces lo escuché. Venía de lejos primero, de tan lejos que casi no se distinguía del silencio. Un llanto de mujer, largo, sostenido, de esos que salen desde muy adentro. No era un llanto de dolor físico ni de coraje. Era un llanto de algo peor que todo eso, de pérdida total. De alguien que perdió algo que nunca va a recuperar y lo sabe y aún así sigue buscando. Se fue acercando, despacio, como si viniera caminando por la calle principal y fuera doblando hacia mi colonia. El llanto no subía ni bajaba de intensidad, era parejo, constante, ese mismo sonido largo y profundo que se metía por la ventana abierta y llenaba mi cocina. Me paralicé. No es que decidí no moverme, es que el cuerpo solo se apagó. Como cuando te da un susto muy fuerte y por un segundo no puedes ni respirar. Así me quedé, con el vaso en la mano, pegado al fregadero, escuchando cómo ese llanto se acercaba por la calle. Pasó frente a mi casa. Lo sé porque en ese momento fue cuando más fuerte se escuchó. No fuerte de volumen, sino fuerte de presencia, como si el aire mismo vibrara diferente. Y en ese segundo, el segundo exacto en que estaba pasando frente a mi ventana, los perros de toda la colonia empezaron a aullar al mismo tiempo, todos. De golpe, un coro de aullidos que se sumó al llanto y que duró exactamente lo mismo que tardó en alejarse. Cuando el llanto se perdió a lo lejos, los perros se callaron igual de repente. Silencio de nuevo. El olor fue desapareciendo poco a poco. Todo volvió a la normalidad de las 2 de la mañana como si nada hubiera pasado. Cerré la ventana. Me fui a acostar. No dormí bien pero dormí. Al día siguiente me convencí de que había sido una mujer real. Una persona en crisis, llorando en la calle de madrugada. Me dije que el olor había sido coincidencia, que los perros aúllan por cualquier cosa. Me lo creí suficiente para seguir con mi día normal. El problema empezó esa noche. Me fui a dormir a las 11. Normal. Me quedé dormido rápido porque la noche anterior había dormido mal. Y a la 1:30 me desperté, sin razón, de golpe. La recámara estaba en silencio pero había algo diferente. Tardé un momento en identificar qué era. Luego lo entendí. Estaba húmedo. No el calor húmedo de sudar dormido. Frío húmedo. Como si alguien hubiera metido ropa mojada al cuarto. El tipo de humedad que se te pega en la piel y te da escalofríos aunque no tengas frío propiamente. Y olía. El mismo olor de la noche anterior. Agua estancada y tierra mojada y algo verde podrido. Adentro de mi cuarto, con todas las ventanas cerradas, me senté en la cama, prendí el foco del buró. El cuarto veía normal.
nada fuera de lugar, pero el olor seguía ahí y la humedad también. Me levanté y revisé las ventanas, todas cerradas. Revisé el techo buscando alguna gotera, nada. Fui al baño, me lavé la cara, me dije que era mi imaginación trabajando horas extra después de lo de la noche anterior. Regresé a la cama y tardé mucho en dormirme, pero al final lo logré. Eso fue el jueves. El viernes en la noche pasó lo mismo. Me desperté a la 1:30 exactamente. El olor, la humedad, el frío que no correspondía a la temperatura del cuarto. Esta vez me quedé quieto y esperé a ver si pasaba algo más. Y escuché pasos. En el pasillo de afuera de mi cuarto. Pasos lentos, descalzos, de ese sonido suave que hace un pie sin zapatos sobre el piso de mosaico. Yendo y viniendo, de un extremo del pasillo al otro. Como alguien que camina sin destino, que va y regresa porque no sabe a dónde ir o porque está buscando algo que no encuentra. Me quedé escuchando esos pasos durante lo que calculo fueron 20 minutos. 20 minutos de pasos yendo y viniendo en mi pasillo a las 2 de la mañana, sin que yo pudiera moverme, sin que pudiera hablar, con ese olor llenándome los pulmones y esa humedad pegada en la piel. Los pasos pararon de golpe. El olor desapareció poco después. La humedad tardó más en irse, pero también se fue. Abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo vacío. El piso seco. Todo en orden. Eso se repitió durante 9 noches seguidas. Siempre a la misma hora. Siempre el mismo olor, la misma humedad, los mismos pasos. Algunas noches los pasos llegaban hasta la puerta de mi cuarto y se detenían ahí. Una noche escuché algo peor que los pasos. Escuché respiración, del otro lado de la puerta cerrada, lenta, profunda, de alguien que estaba parado justo afuera esperando. A la 10ª noche no pude más y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío como siempre, pero en el piso del pasillo, frente a mi puerta, había algo que me heló la sangre completamente. Huellas. Huellas mojadas en el piso seco, de pies descalzos, de mujer por el tamaño, marcadas con esa humedad oscura sobre el mosaico claro. Venían desde el fondo del pasillo hasta mi puerta, y ahí terminaban. No había huellas de regreso, solo de ida, como si lo que fuera que había caminado por mi pasillo durante 9 noches había llegado finalmente hasta mi puerta esa noche, y se había quedado. Me fui a casa de mi mamá esa misma madrugada con lo que pude agarrar en 5 minutos. Le conté todo. Ella no me preguntó si estaba seguro ni si había sido un sueño. Me preguntó si había abierto alguna ventana la noche que la escuché pasar. Le dije que sí, que había abierto la ventana de la cocina. Cerró los ojos un momento. Luego me dijo algo que mi abuela le había dicho a ella cuando era niña. Que si alguna vez escuchabas a la Llorona pasar, nunca abrieras una ventana ni una puerta. Que no era por dejarla entrar. Era porque ella dejaba algo adentro. Algo que después ya no sabe salir. Volví a mi casa 3 días después con mi mamá y un señor que ella conoce. Hicieron cosas en cada cuarto, en el pasillo, en las ventanas. No sé exactamente qué porque me pidieron que esperara afuera. Desde esa noche no he vuelto a escuchar los pasos. Pero hay algo que no le he dicho a nadie hasta ahora. Hay algo que no le he dicho porque no sé cómo explicarlo sin que piensen que estoy loco. Desde esa noche, cada vez que lluvia, cuando el olor a tierra mojada entra por las ventanas, me despierto solo, sin alarma, sin razón. Y antes de abrir los ojos, en ese segundo entre dormido y despierto, escucho algo muy bajito, como si alguien dentro de mi cuarto, muy cerca de mi cara, estuviera llorando en silencio. Yo no voy a empezar diciéndoles que no creía. Sí creía. Desde chico creí en la Llorona porque mi mamá me la contó de una manera en que uno no puede no creerle. Me decía que ella misma la había escuchado cuando era niña en Michoacán, que era un llanto que no se parecía a ningún otro llanto humano, que cuando lo escuchabas el cuerpo lo reconocía antes que la mente, que algo dentro de ti sabía que ese sonido no era de este mundo aunque nunca lo hubieras oído antes. Yo le creía. Pero creerle a alguien no es lo mismo que vivirlo tú. Esto pasó hace 1 año y medio. Vivo en Guadalajara, en la colonia Tetlán, cerca del río San Juan de Dios. Una zona vieja, de casas pegadas unas con otras, calles angostas, muchos árboles. El río ya no es lo que era antes, está encauzado y feo,
pero sigue siendo río y sigue teniendo esa humedad permanente que se mete en las casas de los alrededores. Era miércoles. Eso lo recuerdo bien porque al día siguiente tenía que entregar un trabajo en la oficina y me había quedado despierto hasta tarde terminándolo. Eran como las 2:15 de la mañana cuando apagué la computadora y fui a la cocina por agua antes de acostarme. Abrí la ventana de la cocina porque hacía calor y la casa estaba cerrada desde temprano. La ventana da a un callejón lateral, angosto, con una barda alta del vecino de enfrente. Normalmente a esa hora no hay nada. Silencio completo, a veces algún perro lejos, el ruido lejano de algún carro en la avenida principal. Esa noche, cuando abrí la ventana, lo primero que entró fue el olor, a agua estancada, a tierra mojada, a algo verde y podrido, como plantas que llevan mucho tiempo bajo el agua. Un olor pesado y frío que no tenía ninguna razón de estar ahí porque no había llovido en días y el callejón es de concreto seco. Me quedé parado con el vaso de agua en la mano pensando que era ese olor. Y entonces lo escuché. Venía de lejos primero, de tan lejos que casi no se distinguía del silencio. Un llanto de mujer, largo, sostenido, de esos que salen desde muy adentro. No era un llanto de dolor físico ni de coraje. Era un llanto de algo peor que todo eso, de pérdida total. De alguien que perdió algo que nunca va a recuperar y lo sabe y aún así sigue buscando. Se fue acercando, despacio, como si viniera caminando por la calle principal y fuera doblando hacia mi colonia. El llanto no subía ni bajaba de intensidad, era parejo, constante, ese mismo sonido largo y profundo que se metía por la ventana abierta y llenaba mi cocina. Me paralicé, no es que decidí no moverme, es que el cuerpo solo se apagó. Como cuando te da un susto muy fuerte y por un segundo no puedes ni respirar. Así me quedé, con el vaso en la mano, pegado al fregadero, escuchando cómo ese llanto se acercaba por la calle. Pasó frente a mi casa. Lo sé porque en ese momento fue cuando más fuerte se escuchó. No fuerte de volumen, sino fuerte de presencia, como si el aire mismo vibrara diferente. Y en ese segundo, el segundo exacto en que estaba pasando frente a mi ventana, los perros de toda la colonia empezaron a aullar al mismo tiempo, todos. De golpe, un coro de aullidos que se sumó al llanto y que duró exactamente lo mismo que tardó en alejarse. Cuando el llanto se perdió a lo lejos, los perros se callaron igual de repente. Silencio de nuevo. El olor fue desapareciendo poco a poco. Todo volvió a la normalidad de las 2 de la mañana como si nada hubiera pasado. Cerré la ventana. Me fui a acostar. No dormí bien, pero dormí. Al día siguiente me convencí de que había sido una mujer real, una persona en crisis, llorando en la calle de madrugada. Me dije que el olor había sido coincidencia, que los perros aúllan por cualquier cosa. Me lo creí suficiente para seguir con mi día normal. El problema empezó esa noche. Me fui a dormir a las 11, normal. Me quedé dormido rápido porque la noche anterior había dormido mal. Y a la 1:30 me desperté. Sin razón, de golpe. La recámara estaba en silencio pero había algo diferente. Tardé un momento en identificar qué era. Luego lo entendí. Estaba húmedo. No el calor húmedo de sudar dormido. Frío húmedo. Como si alguien hubiera metido ropa mojada al cuarto. El tipo de humedad que se te pega en la piel y te da escalofríos aunque no tengas frío propiamente. Y olía. El mismo olor de la noche anterior. Agua estancada y tierra mojada y algo verde podrido. Adentro de mi cuarto, con todas las ventanas cerradas, me senté en la cama, prendí el foco del buró. El cuarto veía normal, nada fuera de lugar, pero el olor seguía ahí y la humedad también. Me levanté y revisé las ventanas, todas cerradas. Revisé el techo buscando alguna gotera, nada. Fui al baño, me lavé la cara, me dije que era mi imaginación trabajando horas extra después de lo de la noche anterior. Regresé a la cama y tardé mucho en dormirme pero al final lo logré. Eso fue el jueves. El viernes en la noche pasó lo mismo. Me desperté a la 1:30 exactamente. El olor, la humedad, el frío que no correspondía a la temperatura del cuarto. Esta vez me quedé quieto y esperé a ver si pasaba algo más. Y escuché pasos. En el pasillo de afuera de mi cuarto. Pasos lentos, descalzos, de ese sonido suave que hace un pie sin zapatos sobre el piso de mosaico, yendo y viniendo.
de un extremo del pasillo al otro, como alguien que camina sin destino, que va y regresa porque no sabe a dónde ir o porque está buscando algo que no encuentra. Me quedé escuchando esos pasos durante lo que calculo fueron 20 minutos. 20 minutos de pasos yendo y viniendo en mi pasillo a las 2 de la mañana, sin que yo pudiera moverme, sin que pudiera hablar, con ese olor llenándome los pulmones y esa humedad pegada en la piel. Los pasos pararon de golpe. El olor desapareció poco después. La humedad tardó más en irse, pero también se fue. Abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo vacío. El piso seco. Todo en orden. Eso se repitió durante 9 noches seguidas. Siempre a la misma hora. Siempre el mismo olor, la misma humedad, los mismos pasos. Algunas noches los pasos llegaban hasta la puerta de mi cuarto y se detenían ahí. Una noche escuché algo peor que los pasos. Escuché respiración, del otro lado de la puerta cerrada, lenta, profunda, de alguien que estaba parado justo afuera esperando. A la 10ª noche no pude más y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío como siempre, pero en el piso del pasillo, frente a mi puerta, había algo que me heló la sangre completamente. Huellas. Huellas mojadas en el piso seco, de pies descalzos, de mujer por el tamaño, marcadas con esa humedad oscura sobre el mosaico claro. Venían desde el fondo del pasillo hasta mi puerta, y ahí terminaban. No había huellas de regreso, solo de ida, como si lo que fuera que había caminado por mi pasillo durante 9 noches había llegado finalmente hasta mi puerta esa noche, y se había quedado. Me fui a casa de mi mamá esa misma madrugada con lo que pude agarrar en 5 minutos. Le conté todo. Ella no me preguntó si estaba seguro ni si había sido un sueño. Me preguntó si había abierto alguna ventana la noche que la escuché pasar. Le dije que sí, que había abierto la ventana de la cocina. Cerró los ojos un momento. Luego me dijo algo que mi abuela le había dicho a ella cuando era niña. Que si alguna vez escuchabas a la Llorona pasar, nunca abrieras una ventana ni una puerta, que no era por dejarla entrar, era porque ella dejaba algo adentro, algo que después ya no sabe salir. Volví a mi casa 3 días después con mi mamá y un señor que ella conoce. Hicieron cosas en cada cuarto, en el pasillo, en las ventanas. No sé exactamente qué por qué me pidieron que esperara afuera. Desde esa noche no he vuelto a escuchar los pasos. Pero hay algo que no le he dicho a nadie hasta ahora. Hay algo que no le he dicho porque no sé cómo explicarlo sin que piensen que estoy loco. Desde esa noche, cada vez que lluvia, cuando el olor a tierra mojada entra por las ventanas, me despierto solo, sin alarma, sin razón. Y antes de abrir los ojos, en ese segundo entre dormido y despierto, escucho algo muy bajito, como si alguien dentro de mi cuarto, muy cerca de mi cara, estuviera llorando en silencio. La noche que escuché a la Llorona no estaba solo en la calle. Había otras 3 personas cerca de mí y ninguna escuchó nada. Eso es lo que más me ha costado entender desde entonces. Que ese sonido fue solo para mí. Que ella decidió que yo era el que tenía que escucharla esa noche. Y que desde ese momento algo cambió entre ella y yo. Soy estudiante universitaria. Tengo 23 años y vivo sola desde los 20 en un departamento chico en Tlalpan, aquí en Ciudad de México, cerca del Canal de la Viga. Es una zona antigua, de esas que en el centro de la ciudad conservan algo de lo que fueron antes, canales, árboles viejos, calles que se sienten más pesadas que otras como si cargaran muchos años encima. Nunca me había dado miedo vivir ahí. Al contrario, me gustaba precisamente eso, que se sintiera viejo y con historia. Eso cambió en noviembre. Era un martes en la noche. Había ido a casa de una compañera a estudiar para un examen y me regresé como a las 11 caminando porque vivo a 15 minutos y el camino es seguro y bien iluminado. Iba con audífonos pero con el volumen bajo, de esos que uno pone para ir en su mundo sin desconectarse completamente de lo que hay alrededor. A mitad del camino pasé junto al canal. Hay una parte donde la banqueta queda a 1 metro del agua y uno puede ver el canal de cerca. Normalmente paso de largo sin ver. Esa noche, no sé por qué, me quité un audífono y me detuve un momento mirando el agua. El canal de noche se ve oscuro y quieto. El agua casi no se mueve.
Los árboles que hay en la orilla se reflejan en la superficie y todo junto da una sensación rara de profundidad, como si el canal fuera más hondo de lo que realmente es. Estaba ahí parada cuando lo escuché. Venía del agua, no de la orilla, no de la calle, del agua misma. Un llanto que subía desde abajo de la superficie como si viniera de algo sumergido que todavía pudiera respirar y llorar ahí abajo. Largo, sostenido, de una tristeza tan grande y tan vieja que se sentía en el pecho físicamente, como presión. Me quité el otro audífono. Sé que no debía haberlo hecho. Sé que lo correcto era seguir caminando. Pero algo en ese sonido me paralizó de una manera que no puedo explicar bien. No era miedo exactamente. Era como cuando escuchas algo tan fuera de lo normal que el cerebro se congela porque no tiene ninguna categoría donde meter lo que está recibiendo. Me quedé escuchando quizás 3 minutos. 3 minutos parada en la orilla del canal a las 11 de la noche escuchando ese llanto que venía del agua, hasta que el agua se movió. No fue una ola ni una corriente, fue un movimiento desde abajo, como si algo grande se girara justo bajo la superficie. El agua se agitó en círculo justo frente a donde yo estaba parada y en ese momento el llanto subió de intensidad, más cerca, más fuerte, como si lo que fuera que estaba abajo hubiera subido de golpe. Eché a correr. Llegué a mi departamento en 8 minutos aunque normalmente son 15. Entré, cerré con llave, puse la cadena, me quedé pegada a la puerta con el corazón desbocado. Fui al baño, me lavé la cara, me dije que había sido mi imaginación, que el agua hace ruidos, que la noche te altera la percepción. Me tomó una hora calmarme lo suficiente para acostarme. Los primeros 3 días no pasó nada raro. Me olvidé poco a poco. El examen, las clases, la rutina. La vida normal que va tapando las cosas que no queremos recordar. El cuarto día empezó con algo pequeño que en ese momento no le di importancia. Colgué ropa a secar en el tendedero que tengo en el baño. Ropa que había lavado esa mañana y que estaba escurriendo. Salí a la universidad y cuando regresé en la tarde la ropa seguía mojada, lo cual era normal. Pero había algo que no era normal. La ropa estaba más mojada que cuando la había colgado. No escurriendo menos como pasa conforme se seca, escurriendo más. Como si alguien la hubiera vuelto a mojar mientras yo no estaba. Lo atribuí a la humedad del baño. Seguí con mi día. Esa noche me desperté a las 3 de la mañana con el olor a canal, a agua estancada y lodo y algo orgánico que descompone despacio. Ese olor específico que tiene el agua que lleva mucho tiempo quieta y que es completamente distinto al olor de agua limpia. Ese olor estaba en mi cuarto, cerrado, sin ventanas abiertas, en el tercer piso de un edificio a 4 cuadras del canal. Prendí la luz. El cuarto veía normal, pero el olor era real y fuerte y no desapareció cuando prendí la luz ni cuando abrí la ventana para ventilar. Se quedó hasta las 5 de la mañana y luego se fue solo. Eso pasó 3 noches seguidas. Siempre a las 3. Siempre el mismo olor. La tercera noche además del olor escuché algo que me heló completamente. Agua cayendo en el baño. Como cuando el grifo gotea pero más constante. Me levanté y fui al baño. El grifo estaba cerrado, la regadera cerrada, pero el piso del baño estaba mojado, no húmedo, mojado, con charcos pequeños, como si alguien acabara de salir de bañarse, y la ropa que había colgado a secar esa tarde estaba empapada de nuevo. Llamé a mi mamá al día siguiente, le conté todo desde el principio, el canal, el llanto, el olor, el piso mojado. Mi mamá me escuchó sin interrumpir y cuando terminé me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si me había quedado a escuchar el llanto completo o si me había ido antes de que terminara. Le dije que me había quedado hasta que el agua se movió. Mi mamá soltó el aire despacio. Me dijo que su abuela, que era de Xochimilco, le había contado de chica que la Llorona anda por los canales de noche buscando a sus hijos. Que si alguien la escucha y se queda, ella lo registra. Que no lo sigue de inmediato, que espera unos días para ver si el que la escuchó la recuerda o la olvida, que si la olvida se va, pero que si el que la escuchó se queda pensando en ella, si la recuerda, si le da vueltas al asunto, ella lo interpreta como una invitación. Le dije que había pensado en eso varios días después. Mi mamá dijo que eso era el problema,
que yo la había dejado entrar sin saberlo. Vino ese fin de semana con cosas que le había dado una señora de confianza, sal gruesa, ruda, copal y una oración que me enseñó a decir en voz alta en cada cuarto. Limpiamos el departamento completo, el baño 2 veces, el tendedero donde había estado la ropa mojada 3 veces. Esa noche después de la limpieza dormí sin despertarme, sin olor, sin ruidos de agua. Una semana tranquila, 2 semanas. Empecé a sentir que había pasado, pero hace 3 días, un jueves en la mañana, fui al baño a ducharme antes de la universidad. Abrí la regadera, esperé a que calentara el agua, entré, y en el vapor que se formó en el espejo, ese vapor que cubre todo el espejo cuando uno se baña con agua caliente, había algo marcado, como si alguien hubiera pasado un dedo por el espejo antes de que yo entrara al baño, antes de que hubiera vapor, trazado desde adentro del vapor, desde abajo de la capa de humedad, no desde afuera, una figura, larga, delgada, con algo que podía ser pelo largo cayendo a los lados, y debajo de la figura, marcadas con el mismo dedo en el vapor, 3 palabras. Las leí 2 veces para asegurarme de que decían lo que creía que decían. Decían, ya estoy aquí. Cerré la regadera, salí del baño sin terminar de bañarme, agarré mi mochila y me fui a la universidad. Eso fue hace 3 días. Desde entonces no he vuelto a usar el espejo del baño, porque no quiero ver qué más puede aparecer escrito en él, y porque tengo miedo de mirarme en ese espejo un día y ver que detrás de mi reflejo hay algo que no debería estar ahí, algo con pelo largo y mojado, mirándome desde adentro. Lo más aterrador no fue escucharla, lo más aterrador fue darme cuenta 3 semanas después de que ella nunca se había ido, que había entrado a mi casa siguiéndome a mí y que mientras yo andaba convenciéndome de que todo estaba bien, ella estaba adentro haciendo algo mucho peor que asustarme a mí. Le estaba hablando a mi hijo. Me llamo Remedios. Tengo 38 años y vivo en Paracho, Michoacán, un pueblo que la mayoría conoce por las guitarras, pero que los que somos de aquí sabemos que tiene otra cara completamente distinta cuando cae la noche y la neblina baja del cerro y las calles se quedan vacías. Mi hijo Sebastián tiene 6 años. Vive conmigo desde que me separé de su papá hace 2 años. Somos los 2 solos en una casa de adobe de 2 cuartos que era de mis abuelos y que heredé cuando mi abuela murió. Casa vieja, paredes gruesas, piso de cemento frío, un patio trasero con un hogal enorme que da sombra a medio patio. Lo que voy a contar empezó un viernes de octubre. Había ido a un velorio. Una señora del barrio que murió de repente, de esas muertes que agarran a todos desprevenidos. El velorio fue en su casa que queda a unas 6 cuadras de la mía. Salí como a las 11 de la noche porque Sebastián estaba con la vecina y no quería que se quedara hasta muy tarde. Paracho de noche es silencioso. No hay mucho movimiento después de las 10. Las calles empedradas, los postes de luz que no alcanzan a iluminar las esquinas, las casas cerradas con sus portones de madera. Caminé las 6 cuadras sola pensando en la señora del velorio, en lo raro que es que alguien esté bien un día y al siguiente ya no esté. A 2 cuadras de mi casa hay una barranca, no grande, no profunda, pero barranca al fin, con un arroyo abajo que en temporada de lluvias trae agua y en secas queda casi seco. En octubre todavía trae algo de agua, poca pero algo. Pasé junto al puente que cruza la barranca y ahí fue donde lo escuché. Venía de abajo, del arroyo. Un llanto que subía por las paredes de la barranca y llegaba hasta la calle con una claridad que no debería tener viniendo de tan abajo. Un llanto de mujer, largo, de esos que no tienen pausas ni respiros, continuos como si quien llorara no necesitara aire para seguir. Me detuve en el puente. Sé que no debía haberme detenido. Mi mamá me lo había dicho de chica, que si alguna vez escuchabas algo raro en la barranca siguieras caminando sin voltear, sin parar, sin escuchar. Pero uno de chico oye esas cosas y las guarda como cuentos y cuando llega el momento real ya no recuerda el consejo, solo recuerda el susto. Me quedé parada en ese puente escuchando. 1 minuto, 2 minutos. Ese llanto subiendo desde el arroyo, llenando el aire frío de octubre, metiéndose en los oídos de una manera que no se sentía como sonido normal sino como algo que entraba directo adentro de la cabeza sin pasar por afuera.
Y entonces el llanto cambió. Siguió siendo llanto, pero se convirtió en algo parecido a palabras. No palabras claras, no frases que yo pudiera entender, pero el ritmo del llanto se volvió el ritmo del habla, como cuando escuchas a alguien hablar en un idioma que no conoces pero reconoces que son palabras aunque no entiendas ninguna. Eso fue lo que me movió, ese cambio. Algo dentro de mí reaccionó a esas no palabras con un miedo tan físico y tan repentino que mis piernas se movieron solas. Crucé el puente corriendo sin voltear y no paré hasta que llegué a mi portón. Recogí a Sebastián, le di las gracias a la vecina, cerré todo y me metí a la cama. En la mañana ya me sentía mejor. Me dije lo de siempre, que era una mujer real en la barranca, que el eco hace cosas raras con los sonidos nocturnos, que el velorio me había puesto sensible. 4 días después Sebastián empezó a hablar solo. No era raro en sí mismo. Los niños de 6 años hablan solos, juegan con amigos imaginarios, inventan conversaciones. Yo lo había hecho también de chica. No le di importancia los primeros 2 días. El tercer día me acerqué a escuchar con qué hablaba. Estaba en el patio, junto al nogal, agachado mirando el suelo. Hablaba en voz baja pero alcancé a escuchar lo que decía. Le estaba contestando algo. Decía que sí, que estaba bien, que no le dijera eso. Como si alguien le estuviera haciendo preguntas y él respondiera. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo que con la señora. Le pregunté qué señora. Me dijo que la señora del árbol, que venía a visitarlo cuando yo no estaba mirando, que era muy triste y que él le hacía compañía porque la señora le decía que estaba muy solita. Se me fue el color de la cara. Le pregunté cómo se veía esa señora. Me dijo que tenía el pelo largo y mojado aunque no estuviera lloviendo, que traía ropa blanca pero muy sucia, que a veces lloraba mientras le hablaba pero que él ya no se asustaba porque ya estaba acostumbrado. Le pregunté desde cuándo venía la señora. Me dijo que desde que yo había llegado tarde una noche, que la señora había llegado con nosotros. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con todas las luces prendidas esperando que amaneciera. En la mañana fui directo a casa de mi tía Consuelo, que es la persona mayor de la familia y la que sabe de estas cosas. Le conté todo desde el principio. El velorio, el puente, el llanto en la barranca, las palabras que no eran palabras, y lo de Sebastián con la señora del árbol. Mi tía me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé se quedó callada un momento largo. Luego me preguntó si la noche del puente me había quedado a escuchar el llanto completo o si me había ido antes. Le dije que me había quedado hasta que cambió a palabras. Mi tía cerró los ojos. Me dijo que eso era lo más peligroso, que el llanto simple te asusta pero te deja ir, que cuando cambia a palabras es porque ya te vio, ya te identificó, y que en ese momento ya eres suyo en algún sentido que no se puede explicar bien con palabras normales. Me dijo que había entrado a mi casa siguiéndome esa noche, que los niños la ven más fácil que los adultos porque no tienen el filtro que uno desarrolla con los años de no creer, que se había acercado a Sebastián porque los niños no le tienen miedo de la misma manera y ella se alimenta de compañía, de presencia, de alguien que la escuche porque lleva siglos sin que nadie la escuche de verdad, que lo que más debía preocuparme no era lo que ya había pasado, era lo que iba a pasar si Sebastián seguía hablando con ella. Le pregunté qué pasaba si seguía hablando con ella. Mi tía tardó en contestar. Cuando habló lo hizo muy despacio, eligiendo las palabras. Me dijo que la Llorona busca a sus hijos desde hace tanto tiempo que en algún momento dejó de buscar a los suyos propios, que ahora busca cualquier niño, que no lo hace con maldad en el sentido que nosotros entendemos la maldad, que lo hace porque no sabe hacer otra cosa, porque es lo único que le queda, que si un niño le responde suficientes veces, si le da suficiente compañía, ella empieza a confundirlo con lo que perdió, y que cuando eso pasa ya no quiere dejarlo ir. Esa tarde mi tía vino a la casa con cosas que no voy a describir porque me pidió que no lo hiciera. Estuvo 3 horas. Cuando terminó me dijo que no dejara a Sebastián solo en el patio por las noches y que si volvía a hablar solo en el árbol lo metiera a la casa de inmediato sin preguntarle nada. Eso fue hace 5 semanas. Sebastián no ha vuelto a hablar con la señora del árbol, o eso me dice cuando le pregunto. Dice que ya no viene.
Pero hay algo que noto desde hace una semana y que no le he dicho a nadie todavía. Sebastián ya no juega en el patio. No porque yo se lo haya prohibido. Yo nunca le prohibí el patio. Él solo dejó de querer salir. Si le propongo que salga al patio me dice que no quiere, sin explicación, sin berrinche, simplemente no quiere. Ayer le pregunté por qué ya no quería jugar afuera. Se quedó callado un momento. Luego me miró con esa cara seria que ponen los niños cuando van a decir algo que saben que va a preocupar a su mamá. Y me dijo que porque la señora le había pedido que no le contara a nadie que todavía venía, que seguía viniendo, pero ahora esperaba a que yo no estuviera mirando.